¿Cómo? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿O qué es lo? Porque aquí están las palabras clave. Los métodos de aislamiento, ahora sí su nombre lo dice. ¿Para qué los queremos? Queremos para poder aislar las colonias. En nuestra cajita Petri, ¿qué queremos que crezcan? Colonias. ¿Cómo? Colonias. Ajá, ¿y cómo deben estar esas colonias? Aisladas. Ajá, aisladas, justamente. No queremos que nos vayan a quedar así como encimadas. Las queremos separadas, ¿ok? Bueno, ahora, de los métodos de aislamiento, a ustedes les dijeron, fíjate que hay métodos cualitativos y hay métodos cuantitativos. Hay de dos sopas. Cualitativo. ¿Qué significa eso de cualitativo? ¿Qué diferencia tiene con cuantitativo? El cualitativo es referente a sus características y el cuantitativo ya es de cuantificar. ¿Cuantificar qué significa? ¿Qué tendríamos? ¿Qué actividad tenemos que hacer? Vamos a cuantificar. Cuantitativo. ¿Florencia? ¿Me lo puede repetir, por favor? Cuando es cuantitativo, ¿qué actividad tengo que hacer? ¿O qué se supone que voy a tener tendría que hacer diluciones. ¿Por qué? Pues porque como tal no se cuenta, por ejemplo, una colonia. No estamos viendo cuántas colonias hay. Ver cuántas colonias hay. Entonces vas a tener que contar, ¿estás de acuerdo? Sí. Ajá, estamos bien. Cuantitativo implica diluciones. Ok, ya lo vamos acomodando. Y en el caso del cualitativo, voy a contar, me va a servir para contar, para tener concentraciones, para tener títulos. El cualitativo. Tic tac, tic tac. 5, 4, 3, 2, 1. What? José María, rescátanos. A ver, otra vez. Más fuerte, por favor. Ajá. Y entonces, ¿cuál de estos dos lo acoplo al cuantitativo? ¿La estrella cruzada o la dispersión con varilla codada? ¿No sabes qué es la dispersión con varilla codada? ¿También sería dispersión, no, con varilla codada? ¿Esa en cuál la pongo? ¿En el cuantitativo? ¿En el cualitativo o en el cuantitativo? ¿Dónde lo pongo? Yo diría que en el cualitativo. O sea... Entonces, a ver, tú dices que la estrella cruzada iría en cualitativo y la dispersión con varilla codada iría aquí, en el cuantitativo. Ahora, en el caso de las diluciones, ¿solamente cuantifico o podría incluir el cualitativo?
Sí se puede Cuando hago incluir. cuando hago las diluciones y hago dispersión con varilla acodada, o voy a obtener colonias aisladas, ¿podré hacer un análisis cualitativo? Sí. Sí, entonces el método de las diluciones no solamente es cuantitativo, ¿estamos de acuerdo? No solamente es cuantitativo, sino que también es cualitativo. Y el método de la estría cruzada, ahí sí, nada más es cualitativo. Sí. ¿Sí te quedas o no? Sí, maestra. Si mis diluciones me salen bien, siembro bien, claro que voy a poder hacer un análisis cualitativo, voy a poder hacer una descripción de las colonias, pero aparte, como hice diluciones, voy a poder cuantificar. Y una técnica que está muy asociada a esto es la dispersión con varilla acodada, ahorita lo vamos a ver. En el caso de la estría cruzada, cuando ya todo el mundo lo sabe hacer, hasta se le hace que es muy fácil. Pero tiene su chiste, y tiene su arte. No a todos les sale bonito, no a todos les sale adecuada, bien hecho. ¿Sí vamos bien hasta acá, Peques, o no? Sí, maestra. Ok. Ahora, fíjense. ¿Se acuerdan de este monito? Sí. Este monito que está ejemplificando. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se estría? Esa es la técnica para hacer ¿qué? Estría cruzada. En estría cruzada. Estría cruzada. Justamente. Esa hace su primera estría. Ahí está el asa. Entre cada estría, ¿qué tienen que hacer con el asa? Lamearla. Ajá. Lamearla, la tienen que esterilizar. La tienen que esterilizar. La esterilizo y la segunda estría la dibujo jalando o tocando la primera estría que hice. No la voy a dejar sin tocar, porque pues ya está estéril el asa. Si no toco la primera estría, ¿va a crecer algo en la segunda? No. Pues no, porque ya lo esterilicé. Pues voy a arrastrar. Y ahora, de la segunda estría a la tercera estría, ¿qué tengo que hacer con el asa? Volver a esterilizar. También la esterilizo. Pero cuando dibujo la tercera, también jalo un poquito de mi segunda estría. Eso es bien importante, bien importante. Y luego, de la tercera a la cuarta estría, podría ser hasta 5, pues, vamos a hacer nomás 3, cada quien se va acomodando. Pero de la tercera a la cuarta estría, ¿qué hago con el asa? Igual se va a esterilizar. Igual se va a esterilizar. Y la última que le llamamos la firma, digamos, ya es como muy abierta. Hacemos una estría abierta. ¿Sí? Sí. Si yo no esterilizo y yo se me va el avión, que es clásico, es un error clásico. No esterilizar el asa entre cada estría, es clásico. Es de novatos. Es de novatos. Si no esterilizo, ya hice mis estrías y lo pongo a incubar, ¿de acuerdo? Lo pongo en incubación, 18 a 24 horas a 37 grados centígrados. Y al otro día veo un dibujo bien bonito. O sea, esto que está aquí, que se ve como rayado en lápiz, pero con crecimiento. Todo completito. ¿Me sirve? Si al final, al otro día veo esto así bien dibujadito, bien mono, ¿me sirve? No. No. ¿Por qué no sirve? Porque no se aislaron las colonias. Porque no cumplí con mi cometido. La misión de hacer la estría cruzada es aislar. La misión es aislar.
Si veo un dibujo bien chido, pues, lo que quiere decir es que lo hiciste mal, que no esterilizaste entre una estría y otra. Y es clásica novatada. No falta que se le va el avión, no esteriliza, el asa entre estría y babarú. Vean, ¿esto está bien hecho o está mal hecho? Está bien hecho. ¿Se logró el objetivo o no se logró el objetivo? Sí. Sí, miren, acá tenemos una que está echada, aquí está otra, aquí está otra. O sea, el ser que lo hizo, lo logró. Pero no falta el que todo sale dibujado y no hay ninguna colonia aislada. Pues no. Fracaso. Fraude al aficionado. ¿Ah? Pero algo que les quiera comentar acá después. Bueno, también, pues deben tomar en cuenta que no deben tener un sitio donde enfriar su asa, cada vez tiene que ser incinerada en un solo sitio de preferencia para no estar dañando la superficie y a los extremos. Las estrías generalmente no tienen que llegar a los bordes del lagar, que es donde el agua de condensación puede tener contacto con el aire y puede estar contaminado, entonces también ser cuidadosos con eso, ¿no? Y bueno, depende de la técnica, ya ustedes tendrán la oportunidad de hacer, no sé, 4 o 5 estrías antes de poner la última estría abierta, pero pues ya depende de qué tanta práctica tengan y conforme vayan adquiriendo experiencia van a tener su estilo ahí para aislar. El punto es aislar. ¿Sí? O sea, pueden hacerlas muy bonitas y todas, pero nunca aislar, ¿no? Entonces, sí, el punto es aislar ahí. Solo eso, profesora. No, es muy importante lo que menciona, profesor. Precisamente porque acá, bueno, no pasó nada, pero tienes razón, si hay condensación, se pegó demasiado, ¿no? Se despegó demasiado a la orilla y puede haber contaminación. Es clásico ver que acá luego el crecimiento de algunas colonias de otro color, nada que ver, y este es un problema, nos puede echar a perder nuestros experimentos. Entonces, eso que mencionó el profesor también es muy importante. El otro detalle súper importante que les dijo el profe es esta parte de aquí. Se esteriliza el asa, pero casi súper caliente, jalo la segunda estría. No, se tiene que meter en el lagar. Él dijo algo muy importante. Tengo que encontrar un lugar en donde enfriar y no frío en la tapa. Porque no falta que luego quieren enfriar en la tapa es de plástico. Siempre. Exactamente. Eso que mencionó el profesor es muy importante. O sea, encuentras un lugar, a lo mejor vas a apenas a trazar la segunda, te enfrías aquí o aquí, pero no encima no vas a enfriarla sobre la estría que hiciste. Tienes que encontrar miren, ¿cuál es el espacio que podría haber utilizado para enfriar? Aquí, ¿no? ¿Ven mi cursor? Sí. Eso es un detalle bien importante, bien importante. Hay que enfriar el asa antes de jalar la siguiente estría y así sucesivamente. Como les decía, es una técnica que tiene su chiste. Y como dice el profesor, ustedes van a ir agarrando el modo. Cada quien le va agarrando el modo y ya tendremos esas bonitas experiencias. Ahora que tengamos nuestras sesiones presenciales, vamos a idear la manera de que también practiquen estrías cruzadas, porque es toda una experiencia de primera interacción con el asa bacteriológica y una gas. Ahora, la otra gran pregunta. ¿Y cómo se hacen las diluciones? Porque todo eso solamente ha sido platicado, ¿están de acuerdo? Todo esto siempre ha sido nomás platicado. Miren, encontré un monito antes de tener que pasar al pizarrón de nuevo. Fíjense. Tenemos una muestra, ¿no? Que está aquí. ¿Sí ven el monito? Sí. A ver, espero que no colapse la computadora. Ahí está. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. Ok, entonces acá está la muestra. Y yo quiero hacer diluciones seriadas. En nuestro curso de genética microbiana,
Normalmente nosotros hacemos diluciones seriadas y tenemos de dos. Hacemos diluciones decimales y diluciones centesimales. Este ejemplo que tenemos aquí es de qué tipo de dilución, decimales o centesimales. Solo hay decimales, solo hay diluciones decimales, o hay por aquí algunas diluciones centesimales. Hay de las dos. Hay de las dos, y hay saltos de 1 a 10 y de 1 a 100 Sí, en un solo paso. En un solo paso hay saltos de 1 a 100. sí, en el primero. A ver, Cintia es la única que se está arriesgando a contestar. Bien, Cintia, pero a ver, Aurora. Fíjate, de aquí de este a este, a este, luego a este, luego a este. De aquí a aquí, ¿hay algún salto centesimal? ¿Del tubo 1 al tubo 2? ¿O del tubo 2 al tubo 3? ¿O del tubo 3 al tubo 4? ¿O del tubo 4 al tubo 5? ¿O del tubo 5 al tubo 6? ¿Hay algún salto centesimal? Y es de la dilución de 10 a la menos 1 a la menos 2. Ah, güey. ¿Pero fue en un solo paso? No. No, Ah, ya, no. No. De aquí, de la muestra original al primer tubo, ¿cuál es el factor de dilución? 1 de 10. 1 a 10. 1 a 10. Y está súper fácil, ¿no? Porque el volumen de transferencia fue 1 mililitro. ¿Y cuál es el volumen del diluyente? 9 mililitros. 9 mililitros. 9. 1 más 9. 10. 10. 10. 10 entre 1. 10. 10. ¿Cuál es el factor de dilución? 10. 10. 1 a 10. Ajá. Está hiper fácil, ¿no? Estamos retomando lo que platicamos hace ratito. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, del tubo 1, ¿cuánto tomo? 1 mililitro. Ajá. ¿Cuál es el volumen del diluyente? 9 mililitros. 9 mililitros. Ok. Entonces, del tubo 1 al tubo 2, ¿cuál es el factor de dilución? 1 a 10. 1 a 10. Del tubo 1 al tubo 2, el factor de dilución es 1 a 10. De la muestra al tubo 2, ¿cuál es el factor de dilución que ya llevamos en el acumulato? 1 a 100. 1 a 100. Exactamente. ¿Hay dudas aquí? No, profe. No. Ok. Ahora, del tubo 2 al tubo 3, ¿cuál es el factor de dilución? 1 a 10 otra vez. 1 a 10. ¿Cuál es el acumulado? 1 a 1000. 1 a 1000. Del tubo 3 al tubo 4, ¿cuál es el factor de dilución? 1 a 10. 1 a 10. 1 a 10. ¿Y cuál es el acumulado? 1 a 1 a 10. 10,000. 1000. 1 a 10,000. Exactamente. 1 a 10,000. Oh, Dios. A ver. No. No puede ser, no. A ver, permítanme, chicos. Por eso nunca maximizo, porque no sé si es una bronca de las Mac, porque me pasa con mi notebook también. Entonces, volvemos a esta forma. No voy a volverlo a hacerlo grandote. Lo haré grandote acá, así. Pero no de la otra manera, porque no se quiere mover. Ok. Entonces, íbamos en el 4, ¿no? Del Sí. 4 al 5, ¿cuál es el factor de dilución? Perdón por repetitiva, pero mejor ahorita en cámara lenta y así no hay dudas. Del 4 al 5, factor de dilución 1 a 10. 1 a 10. a 10. ¿Y el acumulado? 100,000. 1 a 100,000. 1 a 100,000. Del tubo 5 al tubo 6, 1 a 10. 1 a 10. Y entonces sería el factor de dilución acumulado 1 a 1,000,000. 1 a 1,000,000. Ok. Ahora, hay otra manera de poner la anotación. En vez de poner 1 a 1,000,000,
lo podemos poner con un exponente negativo. ¿Cuál sería? 10 a menos 6. 10 a la menos 6. ¿Qué es lo que me está indicando el numerito que va en exponente negativo? Me dijeron que era 1 a 1.000.000, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pues el 10. Bueno, está recorriendo pero de la ¿cuántos ceros tiene un millón? 6. 6. Y entonces allí es cuando ponemos 10 a la menos 6. La anterior es 10 a la ¿qué? A la menos 5. A la menos 5, luego es a la menos 4, luego es a la menos 3, menos 2, menos 1. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Entonces son divisiones decimales seriadas. Este es el clásico ejemplo que les ponen en micro general. Y vamos a suponer que yo quiero rastrear así como está, no sé cómo viene mi muestra, no sé qué tanta carga bacteriana tenga, y entonces eso diluyo y siembro todo. Normalmente, aquí por ejemplo, ellos dicen que van a poner 1 mililitro en su protocolo, pero en su curso de micro general, normalmente, ¿cuál es la alícuota que ponen? 0.1 mililitros. 0.1 mililitros, exactamente. La alícuota es de 0.1 mililitros. 0.1 mililitros. Normalmente esa es la alícuota. 0.1 mililitros son ¿cuántos microlitros? 100 microlitros, ¿no? Ajá, son 100 microlitros, exactamente. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros vamos a estar utilizando, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí, maestro. 0.1 mililitros. Eso es lo que normalmente, la alícuota que nosotros vamos a sembrar en nuestras cajitas de medio sólido. Y aquí es cuando usamos esta maravillosa técnica de dispersión con varilla codada. Ya tenemos aquí la alícuota y entonces utilizamos una técnica que le llamamos dispersión con varilla codada. Ponemos la alícuota, utilizamos nuestra varilla codada, con la mano vamos a mover la caja, la vamos a girar y con la otra mano vamos a mover la varilla acodada. Y es una técnica que vamos a hacer práctica en nuestro curso, que ustedes no han tenido esa experiencia de manera presencial, y vamos a ver ahí todos los cuidados que tenemos que tener con la varilla acodada. Tiene que estar estéril, tenemos que dejarla enfriar, bla, 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 tenemos que girarla bien. Ahí también no vamos a enfriar la varilla acodada en la tapa de la caja, sino que se enfría en el agar, en una orillita donde no esté la alícuota. Sí, maestro. Aquí hay errores muy comunes. Una es no enfriar el asa y queman las células. ¿Están de acuerdo? Ya no crece nada. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. ¿Qué otro error? ¿Qué otro error puede pasar? Chicos, ¿No esterilizar? ¿Mm? ¿No esterilizar? Ajá. ¿Y entonces qué pasaría? Pues va a salir contaminada. Se va a contaminar. ¿Qué otra cosa? ¿Podríamos poner más de la alícuota? Miden mal la alícuota. Clásico error. Luego en vez de 0.1 mililitro, adivinen cuánto ponen. 1 mililitro. Es una inundación. Entonces es el mega error. Ajá. Pues fíjense, no esterilizar el asa, no enfriar el asa, poner mal el volumen de la luz. ¿Qué otro error? Hay uno bien común. Quemar la placa. ¿Quemar qué, perdón?
La placa. ¿Cómo que varía la plata? Cuando quieren enfriar el ACA, ¿no? Y de eso la queman. Sí, profe. Sí, otro. En lugar de girar la caja, hacerle con la varilla, girándola la varilla, o dándole vueltitas con la mano, ¿no? A ver, no lo entendí. A ver, otra vez, ¿cómo? Ya ve que nos dijo que se tiene que ir girando la caja y con la varilla lo vamos haciendo. En lugar de girarla, pues con la misma varilla, pues tú le vas dando la vuelta en vez de girar la caja. Ah, sí. Hay detalles, ¿no? En esta parte. Al principio no sale. Al principio hacemos una cosa muy rara, ¿no? Nos falta porque finalmente una mano está haciendo una cosa y la otra mano también. Entonces es diferente y luego cuesta trabajo coordinarlo. Sí, puede haber fallas ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro error? No trabajar dentro del área estéril. Uh-huh. Rompan el agar con la varilla también. Sí, perforar ahí, hacer un masacote horrible. Uh-huh. Sí, falta uno, bien común, que les pasa por ambiciosos. Tienen que sembrar 20 cajas. Hablarme, etc. Sí, eso es clásico. Que andan de chismosos y contaminan su caja. Pero aparte, tienen como 20 cajas que van a sembrar. Y se quieren apurar, porque se quieren sembrar. Sembrar con la misma dilución en vez de cambiarla o algo así, ¿no? Pues desconcentraciones siempre hay, ¿eh? No falta. Pero hay otro error. ¿Que se olvide de sembrar una caja? No, eso creo que casi nunca pasa. Pero yo tengo allí mis cajas. Y no falta mi compañero que dice, a ver, de una vez voy poniendo las alícuotas. Que se seque la muestra. Sí es, que se le seque la alícuota que pusieron. Entonces ustedes bien fujurufus, ya hasta que ya está medio seco, y se ponen con su dispersión. ¿Van a poder realmente aislar algo ahí? No. Les va a quedar un centro así todo. Sí, va a crecer ahí, sí va a crecer la bacteria, pero está todo embarrado. ¿Van a poder cumplir con su misión de aislar y poder cuantificar? No. No, tampoco. No. Uh-huh. Entonces este es el clásico error, clásico. ¿Okidoki? ¿Dudas hasta acá? No, profesor. ¿Algo más, profesor? ¿Que aquí que se nos esté pasando? Bueno, pues solamente que cuando agreguen la muestra, también si lo hacen, bueno, tienen que hacerlo a sequedad, no es lo que se recomienda, dispersar hasta que totalmente el líquido haya sido absorbido por el agar, porque si no luego lo voltean y el agua se escurre de un lado y ya se va toda su inocuo para un lado de la caja. Entonces el punto aquí es que sea homogéneo y pues eso se logra, pues no que quede totalmente seco como cuando la ponen ahí la gota y la dejan hasta que se seca, se absorbe toda por el agar, sino dispersarla de manera homogénea, de tal forma que se humedezca toda la superficie y que quede homogéneo y que cuando lo volteen no haya estas corrientes que quedan ahí de remanente. Sí, solo sería eso. Sí. Uh-huh. Eso es muy común también, ¿eh? 1, 2, 3 con mis amigos, así, ya acabé. Y mocos, cuando lo voltean, aquello se empieza a escurrir, porque no se absorbió. Uh-huh. Y les queda un batidillo y no sirve. ¿Sí? Ok, entonces son varias de las precauciones que tienen que tomar. Ahora, fíjense, nosotros normalmente no usamos 9 mililitros como diluyente. Con los elementos y con las microformulitas que hemos usado, que no son más que divisiones, nosotros tenemos que hacer una adaptación. Normalmente nuestro volumen final no son 10 mililitros, son 5. Nosotros trabajamos con 5 mililitros. Uh-huh. Entonces vamos a suponer. Acá está su cultivo. Escherichia coli, a variar.
la gran heroína. Y acá sus profes les dicen, ¿saben qué, compañeros? Necesitamos generar diluciones 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 son las que ustedes van a temblar. ¿Pero qué creen? El volumen final es de 5 mililitros. 5 mililitros. Ese es el volumen final. Puedes acabar. 5 mililitros. Entonces, ese es el volumen final. Y acá los profes dicen que necesitamos llegar a 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué hacemos? Ya ustedes son capaces de adaptar lo que se supone que vimos hace rato, pero ahora para un volumen final de 5 mililitros. No se tiene por qué acabar el mundo. A ver, camaradas, díganme. Es más, miren, acá voy a poner ya mi primer tubito. Voy a hacer diluciones seriadas decimales. Pero el volumen inicial, ¿de cuánto tiene que ser? El volumen final es de 5 mililitros. Aquí, al final, después del de transferencia y lo que le ponga acá al tubo, debe haber un volumen final de 5 mililitros. Podemos poner en el tubo 4.5 mililitros y 0.5 de nuestra muestra, ¿no? 4.5 mililitros. Y 0.5 mililitros de la muestra. Órale, ¿cómo sacó eso, comadre? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo razonó? Porque pues tenemos un volumen final de 5 y pues ya nada más entre eso dije, pues vamos a hacer diluciones de 1 a 10, lo dividí entre 10S y ya. Ajá, usted sí aplicó volumen final 5 mililitros entre el factor de dilución. Dices 10. 5 entre 10. ¿Cuánto da? 0.5. Exactamente. Usted aplicó lo que vimos ahorita. Y entonces por eso usted sabe que el volumen de transferencia de la muestra debe ser 0.5. Y ya nada más tiene que completar el volumen final de 5 mililitros, que sería con 4.5. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, así se ve completo. ¿Ok, de aquí? 0.5 mililitros, ¿cuántos microlitros son? 50. Creo. No. 0. Acá José María dice 500. Y 500. ¿Ven lo que les decíamos? ¿Ven lo que les decíamos? Si se equivocan, aquí ya valió. Entonces son 500 microlitros. 4.5 mililitros, ¿cuántos microlitros son? 4.500. Ajá, 4.500 microlitros. ¿Qué diluciones de aquí a acá? Menos 1, sí. porque alguien por ahí oí 10 a la menos 3. No, 10 a la menos. No, es enorme. Esta dilución 10 a la menos 10, 10 a la menos 1. El factor de división es 1 a 10. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok, Karina, ¿sí estás aquí? Sherlyn. Sí, profe. Sherlyn. Eduardo. Sí, aquí estoy. Bueno. Ok. Pero esto es apenas 10 a la menos 1 y los profes pidieron
10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. ¿Qué hacemos ahora? Volver a diluir. Vamos a tomar de ese tubo, del tubo 1, ahora ¿cuánto tomo? 0.5. 0.5, otra vez. Y lo voy a pasar al tubo 2. ¿Cuánto va a haber de diluyente en el tubo 2? 9 mililitros. ¿Cuánto? No. 4.5 igual. 4.5. 4.5. Igual, 4.5. Y entonces, ¿qué dilución tendremos en el tubo 2? ¿Cuál es el acumulado? 1 a 100. Ajá. 1 a 100. El acumulado sería 1 a 100. Y en formato exponencial, ¿cómo lo pongo? 10 a la menos 2. ¿10 a la qué? A la menos 2. A la menos 2. Voy a borrar esto de acá, para que me quepa. Aquí sería 10 a la menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, maestra. ¿Cuántos tubos más voy a necesitar? Voy a sembrar 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. 4 para el 6 y 5 para 6. Entonces va a entrar otros 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Están medio feos, pero bueno. En todos los casos, ¿cuál va a ser el volumen de transferencia, muchachos? 0.5 mililitros. 0.5 volumen de transferencia. En todos los casos va a ser 0.5 mililitros, que ya dijimos que son 500 microlitros. Entonces el tubo 3, el tubo 4, el tubo 5, el tubo 6, el tubo 7. Aquí 10 a la menos 2. Aquí en el tubo 3 sería 10 a la menos ¿qué? Menos 3. A la menos 3. En ese otro tubo, Menos 4. menos 4. El siguiente tubito, Menos 5. 10 a la menos 5. Al siguiente tubito, A la menos 6. 6. Y el siguiente tubito, A la menos 7. a la menos 7. Ya logramos lo que los profesores pidieron. O sea, ya tenemos este tubo y este tienen las diluciones que quiero sembrar, que voy a sembrar. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, del tubo 2 al tubo 3 transfiero 0.5 mililitros. Del tubo con un contenido de 4.5 de diluyente. Del 3 al 4, 0.5. Del 4 al 5, 0.5. Del 5 al 6, 0.5. Del 6 al 7, 0.5. Son diluciones seriadas decimales. ¿Por qué decimales? Porque del tubo 1 al tubo 2, ¿cuál es el factor de dilución? 10. ¿Cómo? 1 a 10. Del tubo 2 al tubo 3, 1 a 100. no. Del tubo 2 al tubo 3, ¿cuál es el factor de dilución? Igual 1 a 10. ¿Cómo? 1 a 10. 1 a 10. Del tubo 3 al tubo 4, ¿cuál es el factor de dilución? 1 a También. 1 a 10. Ajá, del tubo 4 al tubo 5, 1 a 10. 1 a 10. Parece mantra, pero no me importa. Del 5 al 6, 1 a 10. 1 a 10. Del 6 al 7, También 1 a 10. 1 a 10. ¿Ya quedó claro? Entre tubos, ¿cuáles son los factores de dilución? 1 a 10, pero obviamente se está acumulando. Ok, sí, maestra. Para calcular el acumulado, pues nomás multiplico 10 por 10 por 10 por 10 Sí. por 10. ¿Capichi? Profesora. Sí.
Aunque Ok. parezca trivial, sí tienen que tener claro esto de que es 1 a 10 cada una. Ujú. Sí. Sí, porque si no nos confundimos. Y además, no importa, hoy estemos dedicados a esto. Le estamos dando su importancia y su tiempo. No se sientan mal si se confunden, si ahorita lo están retomando, si ya no se acordaban. Pues para eso estamos haciendo la sesión. Si no consideráramos que fuera importante que se repasara, pues ni lo considerábamos. Ujú. Sí, maestra, gracias. Algunos seguramente dicen, pues la verdad es que yo sí me acuerdo, qué bueno que está bien, porque además nos ayudan a hacer participaciones y todo. Pero el que no, pues esto es una oportunidad de que lo retomen y que se pongan a hacer monitos el fin de semana. Ujú. ¿Qué le completaría yo aquí? Por ejemplo, el tubo 3 no es 1 a 100. El acumulado para 10 a la menos 3, si lo quiero poner así, ¿cómo sería? ¿1 a qué? 1 a 1000. 1 a 1000. 1 a 1000. 3 ceritos. ¿Ah? Sí, Aquí, ¿cuántos ceros en el tubo 4? ¿Cuántos ceros tendré que ponerle? 4. 4. 1 a 10,000. 1 a 100,000. 1 al millón. 1 a 10 millones, ¿sí o no? Sí, Sí, profe. Lo completo, ¿no? sí, Quiero maestra. sus casos para la siguiente sesión. Nos los van a enseñar sus casos a mano. Sí. Llegando a la próxima sesión, que es el... ¿Cuándo? ¿Miércoles? Miércoles. Qué bueno que se acuerdan, porque yo no se me hace, yo ya me hago bola. Pero el miércoles, lo primero que vamos a hacer, a ver, camaradas, prendan su cámara, enseño sus casos a mano. Con todos los avisos y todo. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. maestra. Ok. Puedo borrar el pizarrón porque ahora tenemos otra situación importante que considerar. Voy a borrar. Pues resulta ser que nosotros no es que nos cobren los tubos. Y siempre andamos economizando. En nuestro curso de genética microbiana, nosotros ocupamos diluciones decimales y centesimales. Solo de esas dos. Decimales y centesimales. Ok. Entonces, fíjense. Queremos llegar a 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Pero con menos tubos, necesitamos usar menos tubos porque no nos sobran los tubos. Ahora, ustedes les están diciendo a los profesores, a ver, chicos, necesitamos que ahorren. No quieren que usemos el menor número de tubos, pero vamos a ocupar diluciones decimales y centesimales. ¿Se podría? ¿Cómo lo hacemos? Sí, ¿cómo lo hacemos? Tic-tac, tic-tac. Fíjense, lo primero ese José María. Sí. ¿Ya viste? El profesor César, ¿ya? José María se nos adelanta aquí. Dice que una decimal y 3 centesimales. ¿Cómo le hacemos, José María? Ahí, aunque esté en tu chat, no importa que nos escribas. ¿Con cuál empiezo? ¿Con la decimal o con la centesimal? Con la decimal. ¿Con la decimal? O sea, la primera que hacemos es 10 a la menos 1. Acuérdense, vamos a sembrar 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Son consecutivas, las que tienen que ser realizadas de tal forma que cuando ustedes siembren, las últimas 3 diluciones que les interesen tienen que ser consecutivas, 6, 7 y 8, 4, 5 y 6, etc. Entonces las decimales, a partir de centesimales, serían las últimas. Primero centesimal, 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 después las decimales, para que ahora sí podamos separar de forma consecutiva en base 10. ¿Entendió o no? Ya te quiero aclarar el profesor.
José María ya volvió a rescatar al mundo. Ah, sí, ok. Maturano, te dice. Dice 3 centesimales y una decimal. ¿Es pregunta o afirmación? Parece que es pregunta. No estoy No, segura. pero sí, o sea, por ahí va la idea. Muy bien, a ver, entonces si la primera es centesimal, entonces sería una dilución 10 a la menos, 10 a la menos, 1. a la 1, menos 1, a la menos 2, es centesimal. Ah, sí, es centésimo. La Sí, sí. menos 2 es 1 a 100. Sí. Mira, la que sigue nos va a ir un acumulado de ¿cuál? De 1 a la 1000. Bueno, 1 de 10 a las 3. 10 a la menos ¿qué? Menos 3. Menos 3, vamos a hacer una decimal. A la menos Fíjense lo que dijeron. Ah, no, Son sí, a la 3 menos 4. centesimales y una decimal. A la menos 4. Ah, sí, cierto. Sería 1 a la ¿qué? A la menos 4. Sí, por eso, pero 1 a la ¿qué? A la 1000. 1 a 1000. 10.000, perdón. ¿La que sigue? A la menos 6. Y 10 a la menos 6. Ajá, sería 1 a 100.000. ¿sí? ¿A poco? ¿100,000? A 1.000.000. Un millón. Sí. ¿Y la última? A 10 a menos 8. ¿Y los maestros pidieron 10 a la menos 8? Ah, no, es a la menos 7. Sería 1 a la... A la... 100 millones. ¿100 millones? 10 millones. 10 millones, exacto. Ok, entonces ya tenemos ahí qué es lo que queremos, como diría el meme. ¿Qué queremos? Ilusiones. ¿Cuándo las queremos? Hoy. ¿Cómo deben ser? Bien hechas. Fíjense, hace rato usaron cuántos tubos. 6. En el anterior usamos 6 tubos, ¿a poco? 7. 7. ¿Y ahorita cuántos vamos a usar? Ah, sí. ¿Cuántos? 4. Vamos a hacer 4. Volumen final. ¿Cuál es el volumen final que les dije que vamos a usar? 5 mililitros. Okidoki, 5 mililitros volumen final. ¿Cuáles son los factores de dilución que vamos a estar utilizando? Entre tubos. Entre tubos. No acumulado, entre tubos. ¿Qué factores de dilución vamos a usar? Vamos a usar 1 a 100. 2. ¿Cuáles? Ajá. 1 a 100. ¿Cuál es el otro? Y el acumulado es de 1. No estoy preguntando acumulado. Ah. Entre tubos. 1 a 100, ¿y cuál es el otro? No todos son 1 a 100. No. 1 a 10. 1 a 10. Y sí, tenemos dos factores de dilución. 1 a 10, que sería, voy a quitar de aquí. Aquí, este es 1 a 10. Perdón, ya ensucié todo acá. De aquí a acá es 1 a 10. ¿Estamos de acuerdo? Pero de aquí a acá y de aquí a acá es 1 a 100. Sí. Ok.
Entonces, si la primera va a ser 1 a 100, ¿cuál es el volumen de transferencia que tenemos que usar? Volumen final, 5 mililitros. 0.05. Ah, muy bien. 0.05, ¿qué? Microlitros. ¿Microlitros? Mililitros. Mililitros. 0.05 mililitros. ¿En microlitros eso cuánto es? 500. ¿Cuánto? 0.05 mililitros. ¿Cuántos microlitros son? 50. ¿Ven por qué les decía que tenían que tener claro lo de las unidades? La conversión. 50 microlitros. Eso es el volumen que van a transferir. ¿Cuál es el volumen del diluyente que van a usar? Volumen final, 5 mililitros. 50 mililitros. 4.95. Ajá. 4.95, ¿qué? Mililitros. Mililitros. 4.95 mililitros. ¿En microlitros cuánto es? Sí, 4.950. Muy bien. $4,950. ¿Ok? Son 4, Sí. ¿eh? Okidoki. Entonces son mililitros y microlitros. Ok. Ahora, del tubo 1 al ¿cuánto voy a transferir? 0.05 mililitros. Ajá. 0.05 mililitros. O sea, ¿cuántos microlitros? 50. ¿En qué volumen de diluyente debe tener el tubo? 4.5 mililitros. ¿Cuánto? 4.95, perdón. 4.95. Igual que en el anterior. Igualito. Ok. Ahora, del tubo 2 al tubo 3. Sería Igual. lo mismo. Igual. En la misma. Igualito. Sí. Igualito. Ah, pero el último, ¿lo vamos a poner igual? No. No. Ahí dice, otra vez José María nos resolvió la vida. ¿Cuánto vamos a poner? 0.5 mililitros. Porque ya son de 1 a 10. ¿Cuántos microlitros son? 0.5 mililitros. 500. 500. ¿Y cuánto vamos a poner de diluyente? 4.5. 4.5 mililitros. ¿Que en microlitros cuántos serían? 450. 4.500. Ay, sí, 4.500. 4.500. Estos son 5. Ajá. Sí, profe. ¿Todos? ¿Cristalino y transparente?
Vean el esquema que era. ¿Todos supieron cómo salieron esos volúmenes? Sí, profesor. Ok. La famosísima fórmula de volumen total entre factor de dilución. De esa manera sabemos cuáles son los volúmenes de transferencia, sin problema. Sí. Ok. Ya hicimos eso. Y entonces ahora dicen los profesores, van a sembrar 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 por duplicado, utilizando la técnica de dispersión con varilla codada. Entonces, vamos a suponer que todo salió bien. Que estés bien concentrados. Hacer diluciones tiene su chiste. ¿Qué cuidados creen que tienen que tener cuando hacen sus diluciones? Transferir bien los mililitros. Los volúmenes de transferencia deben ser los correctos. ¿Qué más? ¿Cómo, perdón? Ajá. Exacto, eso es un detalle muy importante, porque puede ser que aquí ya esté todo sedimentado en la muestra hasta abajo. Si no homogenizan, pues nada más van a tomar de la parte de arriba y tendrán una mucho menor cantidad y no va a representar su resultado la concentración real que tengan en el cultivo. Eso es muy importante lo que dijo su compañero. Hay que homogenizar la muestra. ¿Qué más? ¿Qué otros cuidados deben de tener? El material. Sí, claro. El material tiene que estar estéril, los tubos tienen que estar estériles. ¿Qué más? Estén bien rotulados los tubos para no equivocarnos en cuál poner la siguiente. Para empezar tienen que estar etiquetados los tubos. ¿Estamos de acuerdo? Lo primerito que se hace es etiquetar los tubos. Y tener una buena disposición de los tubos en las gradillas. Y tener algún tip o alguna manera de diferenciar qué tubo ya usé y qué no. Porque normalmente el volumen del diluyente ya se lo ponemos desde el principio. Entonces ya todo tiene líquido. ¿Cómo voy a saber cuál le transferí? 50 microlitros o 500 microlitros. No se nota gran cosa. Entonces, muchos lo que hacen es cambiar de posición los tubos. Tiene que haber mucha concentración. Si se equivocan y piensan que ya pasaron el volumen y no lo pasaron, o se equivocaron de tubo, ¿va a salir las diluciones? No. Cuando transfiero el volumen al tubo y ya con el diluyente, ¿así ya nada más se lo pongo ya? ¿O qué tengo que hacer? Ya transferí el volumen de la muestra al diluyente, al tubo que tiene el diluyente. Luego, ¿qué hago con eso? Pues como comentó el compañero, lo homogenizamos y después de ese mismo tomamos para el siguiente tubo, ¿no? Exactamente, y esto normalmente, si tenemos un vortex, lo hacemos con vortex, no con el dedito, no ahí agitándole así nomás. Le hacemos 1, 2, 3 por mis amigos, no, lo hacemos en un vortex. Para que se mezcle bien. Y pues ya seguimos a lo otro. ¿Quedó claro, Peque? Sí, maestra. Sí. Pues hay muchas metidas de pata que se pueden hacer en una dilución. Por eso es tan importante, ahora que volvamos, que ustedes practiquen esto. Para que vivan la experiencia. Profesor, ¿algo que se me haya pasado? No, doctora, solamente decirle a los chicos que ese tipo de esquemas como el que hizo la profesora, los vamos a manejar a lo largo de todo el semestre, en las prácticas ya sean presenciales, virtuales. El punto es que ustedes deben saber de dónde viene cada uno de los volúmenes y qué volúmenes tienen que utilizar, dependiendo de, o sea, si les pedimos un volumen final de 5 mililitros, deben saber qué volumen usar para una dilución 1 a 100 o 1 a 10. Lo mismo si les pedimos lo mismo para una de 10 mililitros, 5 mililitros, 500 microlitros de dilución también se pueden utilizar y las usamos muy comúnmente aquí. De hecho, lo usual en el laboratorio es que manejemos volúmenes menores a 1 mililitro.
Entonces, estos ejercicios son parte de... Y los esquemas de trabajo que ustedes deben hacer en sus diagramas de flujo por práctica deben ser parecidos a esto que puso la profesora. El tubo con el cultivo lo indica qué volúmenes se pasan de un tubo a otro y las diluciones acumuladas. Eso es lo mismo que pasa en las marchas de trabajo que vamos a hacer. ¿Sí? Solo eso. Gracias, profe. Entonces, bueno, pero ahora viene otra parte. O sea, vale, ¿no? Vamos a suponer que fuimos bien exitosos, que hicimos bien nuestras diluciones y que sembramos bien, que no metimos la pata, no contaminamos, o sea, un mundo ideal, ¿no? Y luego, ¿qué sigue, camaradas? Pues ya con el último tubo se pasa a la caja. Ajá, ya sembramos, nos salió bien nuestra dispersión con varilla rodada, lo mandamos lo pusimos para esterilizar, bien padre. Y luego, al otro día, ¿qué van a hacer? Ya aislar. No, pues eso, si lo hicieron bien, ya está aislado. Pero entonces, ¿qué tienen que ver? ¿Qué van a hacer? ¿El conteo de colonias? Van a contar las colonias. Van a contar las colonias de las divisiones que hayan sembrado. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Caramba, María nuevamente nos salva. Para las UFC por mililitro. ¿Eso qué significa? ¿Son las unidades de qué? Formadoras. No. Las unidades. UFC sobre mililitro. ¿Son las unidades de qué? Ya les indica. ¿Qué cálculo tiene como unidades formadoras de colonias por mililitro? ¿Es el inverso de la alícuota por el inverso de la dilución por el promedio de las colonias? El inverso de la alícuota, el inverso de la dilución y el promedio del número de colonias. Y eso es la fórmula. ¿De qué? ¿Cómo se llama ese cálculo? ¿Qué están calculando? Las UFCs me van a decir. Sí, yo sé que son las UFCs por mililitro, pero ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. De repente me pongo más papista que el Papa, mi querido QEP, profesor César. O sea, los QEP son las UFCs. Y yo acá que aprendí de ustedes, me infarto, porque nadie recuerda que está hablando. Tiene un nombre. No. Solo repiten la fórmula, en realidad no le pone nombre. Ahí está. Cuenta viable. Variable. Cuenta variable. ¿Cómo cuenta variable? Llévame a mí. Cuenta viable, efectivamente. ¿Y tiene otro nombre? Empieza con T. Luego lleva una I con acento. ¿Por qué? ¿No? Y es de bacteria. T, I con acento, luego otra T. ¿Cómo? ¿Titulante? Titulante, no. Título bacteriano. Título bacteriano. Ay, abuelitos, ¿no les digo? Veo que de repente, ¿qué? Me veo mal, ¿verdad? Profesor César, yo que no soy QVP, me pongo tan ortodoxa. No, es parte de la... Título bacteriano. Entonces, si todo salió bien, fíjense, si todo salió bien, ahí está. Fíjense, la alícuota fue de 0.1 mililitros. Aquí sembraron 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 10.
¿Cómo ven? ¿Diluyeron bien? Entonces, si quiere, yo, bueno, No. les digo también, ¿Mande? si quiere le ayudo, porque creo que también ya tiene la garganta un poco cansada. Ah, sí, me falta otra clase. Adelante, profesora. No sé. Entonces, continúen, chicos, responde la pregunta de la profesora, por favor. Hay mucha carga bacteriana, ¿no? Hay mucha, entonces sabemos cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿no? O sea, ¿por qué dije que hay mucha? Es que no recuerdo, bueno, más o menos recuerdo que hay como, creo que va de los 150 a los 230, como el promedio de lo que debe haber en una placa bacteriana, Ok. pero no recuerdo muy bien. Sí, ustedes están acostumbrados a que en micro general les dicen que hay, bueno, también en ecología microbiana, al muestreo de organismos aerobios facultativos, anaerobios, bueno, una variable, una cuenta estándar, les dicen que hay dos rangos, ¿no? El de 225 a 250 y el de 30 a 300, ¿no? Bueno, en estas dos materias, también en alimentos les dan unas normas y unos rangos de grupos microbianos. Entonces, estos números van con respecto al tipo de placa en la que estamos muestreando, el diámetro. Hay placas, ya ahorita hay muchas variedades de placas, hay placas hasta de 5 centímetros, de 8 centímetros, de 12. Hay unas placotas de 24 o 25 centímetros para hacer antibiograma. Entonces, realmente también no vamos a limitarnos en ese sentido, en el sentido de las normas. En genética microbiana, los experimentos que se realizan buscan organismos que aparecen con muy baja frecuencia. Esto es en un orden de 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 11. Entonces, es muy complicado cazar a un organismo que de por sí es escaso y ponernos exigentes a decir, ¿sabes qué? Solamente si no tienes 25 colonias en tu placa, ni la acerques, ¿no? Entonces, en los experimentos aquí en este laboratorio vamos a pedir que dejen de lado un poquito esto y les vamos a dar un porqué también, no va a ser de gratis. O sea, esto para otras materias les va a ayudar y en su área de trabajo, ya si se dedican a la parte de alimentos o a la parte ambiental, al muestreo de cuerpos de agua, va a seguir funcionando igual. Pero en este punto, lo que tenemos que hacer es, ustedes, si se dan cuenta, primero que nada, para tener esta tabla, ¿qué tuvieron que haber hecho con su placa? Ya tienen su placa, la dispersaron y tuvieron que haber hecho ¿qué? El conteo de las Conteo de colonias. Ajá. Sí, primero tuvieron que haber las células viables que fueron inoculadas en la superficie de nuestra placa, tuvieron que haberse desarrollado. Por definición, ya saben que es una unidad formadora de colonias, ¿no? ¿Sí? O sea, no solamente son células, sino son todas aquellas agrupaciones celulares, dependiendo del tipo celular que sea, son aquellas esporas, aquellos fragmentos de micelio, cualquier cosa que me dé origen a una colonia. ¿Sí? Entonces, toda esta cosa ya creció, es viable porque creció, tuvo metabolismo, tuvo visiones y nos dio una colonia. Entonces, contamos una a una estas colonias, y bueno, esta tabla sale precisamente de este conteo. Entonces, en este laboratorio lo que se hace es, no importa cuánto creció en mi caja, lo tengo que contar para llegar primero a esta tabla. Y ya después aquí, no puede ser que si ya conté, de repente digan, pues miren, todas estas están arriba del rango de 25 o de 30, no las o abajo o arriba del rango de 250 o 300. O sea, ya no las cuento, ¿no? Pues ya hiciste el trabajo de contarlas. Y estos datos nos van a servir de algo. ¿Qué pueden observar de primera instancia en referencia a las diluciones? ¿De qué base son las diluciones o de qué dilución se realiza una con respecto a la otra? ¿Son decimales? Son decimales, son 1 a 10 y 1 a 10, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomé la dilución 10 a la menos 5, hice una dilución 1 a 10, ¿qué pasa con la población que se encuentra o que se encontraba en la dilución 10 a menos 5? ¿Qué pasa cuando ya la diluyo 10 veces? ¿Qué pasaría con la población? Disminuye. ¿Cuántas veces disminuye? Por término, ¿eh? Reduciría 10 veces, ¿no? Igual. 10 veces, ok.
Y se acuerdan que esto todo lo sacamos de un tubito que tenía un inóculo que era homogéneo por las características como que lo hicimos. Entonces, al diluirlo, lo que pensamos de manera hipotética es que tomamos la fracción correspondiente del volumen tomado, ¿no? O sea, si aquí eran 10 mililitros y yo tomo 1 mililitro, la población, la densidad poblacional, que realmente es lo que representa el título bacteriano, las UFCs por mililitro, son diferentes en este tubo que en este tubo, en el de 10 mililitros, son diferentes que en las de 1 mililitro. ¿Sí o no? La densidad. Es la misma. La misma densidad poblacional es en un punto y en otro punto. Ahora, si yo diluyo 10 veces esta muestra, voy a esperar que la población o la densidad que yo tengo en este volumen disminuya en 10 ocasiones, 10 veces, ¿no? Eso es lo que podemos observar de primera instancia al hacer diluciones seriadas, ¿no? Si realmente nosotros hicimos un método adecuado de diluciones, tomamos los volúmenes, tanto del disolvente como de la muestra que vamos a disolver, agitamos adecuadamente, no matamos a las células en la inoculación, logramos dispersar a nuestras colonias. Hay un montón de factores que nos pueden afectar nuestra disminución de la población. Entonces, si todo salió bien, ¿qué deberíamos observar con respecto a las poblaciones? Si yo aquí tuve 2.560 y 2.797 y la diluyo 10 veces, ¿qué población debe crecer en la siguiente dilución? 10 veces menos, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es 10 veces menos de 2.560? Tenemos 2.500 entre 10. Tenemos 50, ¿no? Ok. Entonces, no, iguales, o sea, tal vez el porcentaje, la diferencia ya van a ver que cuando lleguen a calidad van a ver que entre un 5 y un 10% va a haber de error en la manipulación por el material que estamos utilizando y dependiendo de las condiciones en las que trabajemos. Mientras nos mantengamos en un rango del 10%, o sea, sería como del 0.1 con respecto a esto, pues son los datos adecuados. Entonces, tiene lógica que si yo parto de un inóculo a poblacional que no evalué, porque esa no es la original, no la evalúo. Yo lo que evalúo son las diluciones serias y principalmente evalúo de una serie de diluciones las 3 o 4 últimas. Entonces, si yo encuentro coherencia en todas las diluciones que realizo de base 10 y las poblaciones se mantienen dentro de este porcentaje de error y más o menos se parecen a las diluciones y las multiplicara por 10, pues puedo inferir que todos los datos son adecuados para determinarme cuál es el título bacteriano. ¿Me explico? Sí, perdón. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, ok. Bueno, entonces, en teoría, si nos ponemos un poco muy confiados en nuestro trabajo, podríamos tomar cualquiera de estas diluciones de forma individual. Para cualquiera, o sea, no me interesarían las demás, yo nada más podría centrarme en cualquiera de estos. Voy a borrar todas las anotaciones. ¿Cómo borro todo? No sé cómo borrar todo. Bueno, sí. Entonces, ese es el punto, darnos cuenta de, primero contamos todo, porque ya lo hicimos el trabajo, y el material que utilizamos, pues por algo se utiliza. Ah, gracias. No sabía cómo borrar todo. Y ahora, ¿cómo dibujo de nuevo? Bueno. 2 años en virtualidad, profesora, y no puedo poner el lápiz, no puede ser. No, ¿cómo cree, profesor? ¿Cómo cree? Pero bueno, entonces ya contamos todas nuestras cajas, vemos que hicimos nuestra tabla a partir de las diluciones que tenemos, así como está en el ejercicio. Inferimos que el manejo del material del inóculo fue correcto. ¿Por qué? Porque vemos una disminución de 10 veces cada vez que diluimos en una serie de diluciones de base 10. Entonces, yo puedo obtener, recuerden, ¿cómo definirían ustedes entonces el título bacteriano? Ya les dije hace rato que es una densidad, entonces es básicamente una cantidad de individuos, y es una cantidad que son el número de unidades formadoras de colonia,
en un volumen determinado o en un gramo de muestra. Al final son unidades de densidad. ¿Cuántos individuos hay en un algo? Y eso lo tienen que evaluar haciendo estas diluciones. Si yo quiero sacar, bueno, entonces, si es una unidad de densidad, no puedo reportar más de 3 títulos. Una población no tiene 3, 4 o 5 títulos, solamente tiene un título. Me tienen que reportar solamente un dato. ¿De dónde tomen ese dato y cómo lo obtengan? Pues eso ya dependerá de ustedes y de la coherencia de sus valores, de sus datos. En este ejercicio, si se dan cuenta, es muy homogéneo, en la división 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Entonces, puedo hacer un promedio de todos estos datos y obtener un título. O puedo solamente tomar, ya que verifique que son adecuadas todas las diluciones, tomar un promedio de los duplicados de forma individual de cada dilución. Yo puedo decir, voy a tomar 10 a la 5, voy a promediar 2.560 más 2.797 entre 2 y voy a utilizar ahora sí la fórmula que ustedes ya conocen por excelencia, ¿no? La superficie. Que es el título bacteriano, es igual a que, bueno, el número de colonias. Sí, pues. Por el inverso del alícuota. ¿Le ayudo, prof? Por favor, porque creo que está muy gramateado. Sí, además ya se nos acabó el tiempo. Cierto. Pues continuamos entonces la siguiente sesión con esto. ¿Para qué? Sí, yo creo que sí, la fórmula sí la tiene, se la dejamos de tareas, ¿cómo ves? Perfecto, me parece bien. Miren, a ver, chicos, entonces de tareas, ya para terminar, calculen, vamos a hacer el ejercicio de calcular el título bacteriano con los datos de cada una de las diluciones. Nomás, acuérdense, esto es por ejercicio, pero lo que les mencionó el profesor es muy importante. Solo hay un título bacteriano. Ustedes no pueden reportar 3 títulos bacterianos, 2 títulos bacterianos, no, nomás es uno. Pero para hacer la comparación y reforzar lo que el profesor les dijo, si las diluciones están bien hechas, cualquiera de los datos de cualquiera de las diluciones que tienen van a servir para calcular el título bacteriano, y aquí vamos a ver que los títulos vamos a compararlos, vamos a ver si son muy diferentes o son muy parecidos. Entonces, tarea, háganle captura de pantalla, por favor. Hagan la captura de pantalla, ¿ya? Sí. Ok, entonces, acuérdense, para la siguiente clase, lo primero, queremos sus monitos. Picar. Nos van a enseñar sus picar. Ese es uno. Y la segunda, van a traer sus resultados con la fórmula desarrollada y poniendo la sustitución de los números. Van a decir, profesora, pues ni es necesario. La verdad es que no, pero más vale. Ahorita nada más. Solo para precisar. Sí, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Y repasamos autotrofía, prototrofía, factores de crecimiento y medios de cultivo. Esto vamos a platicar la próxima sesión. Repito, sus monitos, los cálculos, autotrofía, prototrofía, factores de crecimiento, medios de cultivo. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Y retomen, busquen la definición, unidad formadora de colonia. ¿Cuál es la definición acá de unidades formadoras de colonia y de título bacteriano? Porque se queda volando luego. ¿Ok? ¿Apuntaron ya su tarea? Aparte que estoy mala. Sí, profesora. Ok. ¿Ya capturaron la pantalla? ¿Puedo dejar de presentar la pantalla? Sí. Ok. Muy bien, peques. Pues estuvo muy bien hoy. Creo que avanzamos suficiente. Repasamos con manzanas. No importa. Hoy era importante. ¿Ok?
Entonces, pues nos despedimos. Si quieren, nos quedamos a comentar cualquier cosa, lo último, profe. Ok, bueno, es que tengo clase, profesora. ¿Tiene clase? Ah, huya, profesor. Huyan todos. Vámonos, pequeños. Terminando, le mando mensaje. Si quiere, le mando mensaje para que termino a las Cuídense 5:30. mucho. Gracias, maestra. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, fíjense. Nos vemos, doctora. Gracias, Gracias. bye. Nos vemos, profesor. Nos vemos. Bye. Adiós.